Ok, ya estamos ahí grabando entonces. Bueno, entonces tenemos 4 sesiones, ok, sincrónicas y tenemos una sesión de asesoría. Primero que todo, pues nuevamente les digo disculpas por el tema de la plantilla, igual yo ahora la actualizo para que les quede ya realmente oficialmente la que se estableció para el curso. Entonces, nuestra programación, ¿cómo va a ser? Primero que todo, pues el horario de 6 p.m. a 8 p.m. fue el horario en el que me pude de cierta manera acomodar ahí, pues obligaciones diversas. Eh, Nosotros tenemos aquí en este calendario las sesiones que vamos a realizar serían pues obviamente la del día de hoy. La de este jueves que está programada no la vamos a realizar. Esa la repondríamos el 16, el martes 16 de marzo. Eh, Unos inconvenientes allí de última hora tipo familiar que tuve, pues no me impidieron programarme para ese día, pero igual, aquí está la programación como tal, porque la idea es que las 4 sesiones las desarrollemos tal cual como está programado esto desde un inicio. Entonces tendríamos la sesión de hoy, trabajaríamos la próxima semana, normalmente martes y jueves, como estaba establecido inicialmente, y ya la sesión del jueves, pues la repondríamos el 16 de marzo. Y este 18 haríamos entonces la asesoría sincrónica con las dudas, inquietudes, para resolver de pronto alguna duda muy puntual o que analicemos la solución de algo. Bueno, tendríamos ese espacio allí para poder desarrollar esta parte como tal. Los que vayan teniendo alguna duda, alguna inquietud, no hay problema, me interrumpen y la vamos hablando para que no quede ahí y se nos pase. Entonces, esto en cuanto a la programación y la metodología que tendríamos para desarrollar los temas. Eh, el curso tiene entonces 2 entregables. Obviamente, estos son 2 actividades como para que quede ahí el testimonio, se haga el trabajo, quede el antecedente y sobre todo quede un soporte como tal que permita una retroalimentación más adelante de parte de ustedes, incluso de parte nuestra, de todo lo que se desarrolló en este espacio. Entonces hablamos de dos entregables. El primero de ellos es una lista de clasificación de posibilidades de subproductos. Es decir, la idea es que ustedes identifiquen un subproducto, ¿ok? Eh, ya sea por algo puntual que tengan por ahí pensativos, pendientes, o desde hace ya rato vengan pensando, ya sea porque es un subproducto que les llama la atención y no han hecho hasta el momento, quieren hacer algo alrededor de ello, o ya sea porque decidan dentro de lo que vamos a ver, escoger uno para poder hacer el ejercicio. Entonces la idea es que seleccionen un subproducto, ¿ok? Y en torno a ese subproducto, entonces ya podamos identificar, yo digo que podamos porque me involucro igual en todo este trabajo que vamos a hacer. eh, Identifiquen ustedes entonces qué maquinaria, qué recursos, qué insumos son los que se requieren para de cierta manera darle el aprovechamiento que como tal quieren de ese subproducto. Es decir, si quieren obtener algo de este subproducto, miren que ya por ahí nos hablaban hace rato de unas miel que se podían obtener por ahí de unos subproductos. Entonces, podría ser un ejemplo que se podría tomar para el desarrollo de la actividad que pretendemos. Y con base entonces en ese subproducto construiríamos el segundo entregable que ya es una ficha técnica. Esa ficha técnica, el objetivo de ella es básicamente identificar a qué mercados podríamos llegar con el aprovechamiento de ese subproducto o con lo que desarrollemos de él. ¿Okay? Entonces ya es analizar cuáles serían los canales de comercialización y si alrededor de eso hay alguna normatividad, pues obviamente conocerla, ¿ok? Y que obviamente ustedes la apliquen como tal a lo que trabajarían. Esos 2 entregables son formato libre, o sea, no hay un formato que yo establezca, ustedes pueden hacerlo en la forma en que prefieran. Si quieren hacerlo en 2, 3 diapositivas, si quieren en un documento Word,
Si lo quieren hacer, por ejemplo, estilo infografías, un mapa conceptual, un mapa mental, un diagrama de flujo, bueno, en fin, todo están en la disposición o están en la disponibilidad de hacerlo como ustedes lo crean más conveniente. De todas maneras, como les digo, vamos a tener los escenarios, yo los voy orientando en esta parte. Eh, Pueden escribirme al email. Pues antes de nuestra sesión de asesoría, pueden escribirme a mi correo electrónico en el momento en que lo deseen, sin ningún problema. Si yo tengo la posibilidad de responder enseguida, lo haré. Pero la idea entonces es que ustedes se sientan acompañados, pero sobre todo todas esas inquietudes y todas esas, o todo eso que ustedes quieren de pronto explorar alrededor de esto, lo puedan hacer, ¿correcto? No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud, pregunta. Sí, profesor. A mí me gustaría de pronto que pusiéramos como en claro entonces cómo quedaría en los tiempos. Digamos que entonces este jueves no hay clase, ¿cierto? Sí, me voy a No devolver hay, aquí un segundo. no hay Este, clase. Sí. correcto, sí. Luego martes 9 y Entonces, jueves 11 sí hay clase. sí hay clases, sí, ahí están los chulitos marcados, correcto. Listo. Y el 16 reemplazamos la del 4. Exacto, el 16 sería nuestra última sesión sincrónica, ¿ok? Y el 18 ya sería para terminar de organizar las dudas que tengan con relación a los entregables. Ese entregable eh, lo podríamos dejar para la semana siguiente, puede ser para el 26 o podría ser para el lunes 29. Ya ustedes me dicen, negociamos aquí, porque igual ustedes saben que todo es negociable y cuadramos para que obviamente tengamos un formalismo en todo esto que vamos a desarrollar, pero lo que más me interesa a mí es que todas esas ideas que como tal ustedes tienen o esas inquietudes técnicas o de negocio, de cierta manera puedan quedar plasmadas en este ejercicio y ustedes le vean una base o construyan una base para que más adelante puedan soportar otra idea que ustedes tienen o la puedan tomar de modelo para terminar de construir un emprendimiento que tengan o lo que ya tienen establecido le puedan dar una forma mucho más estructurada pensando en atender o en desarrollar una necesidad puntual en torno al café. ¿Correcto? Correcto. Gracias. Ok, bueno, no sé si alguien más tenga otra inquietud, otra duda. ¿Estamos correctos entonces con las fechas? Sí, estamos correctos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, listo, esto parte de aquí. Bueno, ¿qué temas vamos a desarrollar? Entonces, de pronto ya ustedes han tenido, bueno, no sé si tuvieron ya previamente la oportunidad de revisar el contenido de lo que íbamos a ver en este tema, pero bueno, igual nuevamente aquí les hago una revisión general sobre ella. Eh, para hoy vamos a, perdón, vamos a desarrollar caracterización de los subproductos, ¿ok? Fundamental. Cuando uno va a emprender el aprovechamiento de algo, yo siempre le he dicho a los estudiantes que en los cursos donde he tenido la oportunidad de estar, bueno, les complemento ahí, perdón, algo de mi presentación. Eh, Les decía de que tengo 8 años de experiencia en el tema de la academia. Trabajo en estos momentos con la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde enseño precisamente un curso de manejo post cosecha. Y además de ello, pues enseño otros cursos ahí relacionados con ciencias de la ingeniería. Además de ello, estoy en estos momentos con la Universidad de Antioquia, pero ahí sí estoy desde otro sector. Ahí estoy enseñando un curso a unos estudiantes de zootecnia sobre cárnicos. Ahí sí estoy básicamente ya aplicando lo que en la industria y en la práctica como tal hasta el momento he venido desarrollando, pues obviamente a nivel laboral. Y estoy con unos chicos de agronegocios de la Universidad de Medellín,
donde estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la industrialización de productos agrícolas. Con la Universidad de La Salle, pues estoy en todo el tema de la maestría en post-cosecha hortofrutícola, enseñando precisamente el curso de tecnología post-cosecha, tecnología y manejo post-cosecha. Entonces es como un complemento ahí a la presentación inicial, pues que no se las dejé ahí a medias y no les pude dar esos antecedentes con relación a mi experiencia en la parte académica. Bueno, entonces les decía de que cuando uno va a emprender el aprovechamiento o uno le va a dar un uso, en este caso puntual a un producto agrícola y especialmente pues el tema que nos compete, los subproductos del beneficio del café, es fundamental conocer la naturaleza propiamente de esos productos, porque el conocer la naturaleza de ellos nos va a permitir a nosotros aterrizar primero que todo, cualquier idea que tengamos con relación a ello. Segundo, identificar oportunidades. Y yo creo que aquí es donde está el plus conceptual más importante, la identificación de esas oportunidades a través de las cuales una necesidad se pueda suplantar en el mercado, obviamente a través de un potencial o un beneficio que un subproducto de estos tenga. Entonces, digamos que esa es la idea del desarrollo de este subtema aquí específico, que es el que vamos a mirar ahora. Entonces es fundamental siempre saber uno para dónde va. Entonces, si yo voy a darle un aprovechamiento a la pulpa del café, eh, es revisar qué se ha hecho hasta ahora, qué se está haciendo actualmente y qué se futura o qué se espera hacer o qué se está pensando hacer con ello para obviamente construir una idea en torno a este subproducto que me permita a mí poder establecer, definir, llámese producto o servicio, de la manera mucho más precisa y acertada para que la necesidad puntual que buscamos satisfacer en el mercado se cumpla y obviamente obtener los dividendos y obtener la ganancia que como tal queremos. Eso por un lado. La otra parte que vamos a mirar es el potencial de utilización que tienen esos subproductos. Yo creo que aquí en estos temas, vuelvo y les repito y les extiendo la invitación, la idea es que todos aquellos que conozcan, hayan trabajado alrededor de esto, lo comenten, lo aporten, lo revisamos, miramos cuál es la perspectiva que se tiene, si eso actualmente sí está aplicando en algo, tiene un valor agregado bastante alto, ¿ok? Para que para que obviamente darle un soporte a todos estos temas que pretendemos desarrollar. Entonces, con ese tema lo que se busca básicamente, y reitero lo que les acabé de citar, muchos de ustedes que están inmersos ya en el día a día del negocio, son los más idóneos para poder potencializar los usos que como tal se van generando a través de todos estos subproductos que se generan en este proceso productivo como tal. Y como complemento a ese numeral, vamos a mirar entonces cuáles son esas moléculas de interés en los subproductos del café que hoy en día están llamando la atención a nivel mundial de muchas industrias. ¿Ok? Porque no solamente se trata de la agroindustria del café, sino que a partir de todas estas potencialidades que se han identificado en estos subproductos, se están abriendo ventanas en otras industrias del sector agroalimentario que buscan beneficiarse de las bondades que como tal estos subproductos tienen. Vamos a mirar entonces ahora en unos momentos cuáles son esas necesidades y esas bondades que se han estado identificando en el sector y que a través de estos subproductos podríamos nosotros satisfacer esas necesidades. Bueno, vamos a mirar de manera muy general el proceso de fermentación y beneficio, pero enfocado obviamente en toda la parte de subproductos. Y eso de cierta manera va a permitir el desarrollo del tema que sigue, que es el manejo y tratamiento de subproductos como tal. La idea con esto es hacer una actualización. El enfoque que tengo para el desarrollo de estos temas es básicamente revisar, obviamente, cómo se han hecho hasta hoy, pero cuáles son todas esas tecnologías emergentes que se están desarrollando en torno a estos procesos para poderlos potencializar de una manera mucho más enriquecedora, a partir de la cual se pueda de cierta manera desarrollar el máximo valor agregado posible en esos subproductos. Entonces, en esta parte de procesos y manejos, vuelvo y repito, es tratar de actualizar en lo último casos
puntuales que hasta el momento se han desarrollado, ya sea en Colombia o en otros países, para que ustedes de cierta manera tengan un espejo allí o un reflejo de, que les permite a ustedes establecer en qué grado se pueden manejar las cosas hoy con relación a lo convencional. Y finalmente, oportunidades de mercado de sus productos. ¿Sí? Ok, sí, hoy en día a partir de el subproducto del café, por allá alguien dijo que se está comercializando o se está produciendo qué, pero realmente cuál es el mercado que como tal ese subproducto hasta hoy ha ganado y obviamente espera ganar como tal. ¿Okay? Entonces ese es básicamente el contenido temático que tendríamos para desarrollar en estas 4 sesiones. Como les digo, son temas que pueden parecer un poco al detalle, ¿ok? Que en 4 sesiones obviamente uno para abordarlos de una manera tan profunda, no. Pero la idea, como les digo, es saber dónde está la información, que ustedes la sepan aprovechar y ya con base en eso, pues poder desarrollar las actividades que tienen definidas en torno a sus objetivos específicos, ¿correcto? Bueno, inquietudes hasta esta parte, algún aporte, algo que quieran de pronto mencionar con relación pues, a la expectativa que me habían descrito y que tienen con relación a este capítulo. Profe, en el proceso de fermentación y beneficio lo vi como enfocado a potencializar la taza en el café. Me interesaba como mucho eso, Sí, como esa expectativa, la verdad. ok. Me repite, porfa, al final que se me cortó aquí un poquito. Con Eh, relación al proceso de fermentación y beneficio, Pensé que era enfocado a potencializar la tasa en el café, porque sabemos que hay unas prácticas de fermentación que hacen que se resalten atributos del café como el dulzor o como pensé que íbamos a ver un poco de eso y me interesaba muchísimo. bueno, mira, realmente el objetivo principal de este tema del curso es enfocarnos más que todo en su producto, pero no hay problema, lo podemos revisar. En la medida en que vayamos avanzando, puedo hacer mención de algunos de lo que me acabas de mencionar y vamos enriqueciendo todo esto, lo vamos construyendo entre todos, porque inicialmente fueron los datos de entrada que me proporcionaron con relación al curso, que eran básicamente los temas que se perseguían, pero vuelvo y les digo, todos aquellos que tengan algún tema, todos aquellos que quieran de pronto saber algo específico, como me lo acaban de mencionar, me lo dicen y lo vamos trabajando. Yo se los voy mencionando en la medida en que vaya avanzando esto. Pero el objetivo principal aquí es enfocarnos en todo el tema de sus productos como tal. ¿Correcto? De acuerdo, profe, gracias. Ok, dale, no, mira, no hay inconveniente con nada de ello. Bueno, entonces para iniciar, antes de cualquier cosa que tenga que ver con la caracterización propiamente, eh, lo primero que nosotros tenemos que tener claro y conocer, muchos de ustedes pues han escuchado hablar de todo esto que vamos a mirar ahora, pero yo digo de que esta diapositiva, de cierta manera, indiferente de los procesos, de las variables, de los manejos que le den en una zona y otra, etcétera, es fundamental porque a partir de aquí es donde se deriva, pues obviamente, digamos que así la problemática que nos concierne estudiar a través de este capítulo. Y esto es el tema de los subproductos que se derivan aquí de la cereza del café. Entonces, aquí a modo general y como repaso, si de pronto alguien nunca ha tenido la oportunidad de mirar esto de este enfoque en que se los voy a presentar, lo vamos mirando aquí, las inquietudes que las vamos resolviendo. Entonces, es fundamental cuando uno va a hacer un proceso de caracterización de un subproducto, en este caso, pues del café, conocer obviamente la naturaleza como tal de ello. Entonces, eh,
Regálame un segundo que esto aquí se me... Ok, bueno, entonces es fundamental, como les digo, poder identificar cuáles son todas aquellas estructuras que hacen parte de la cereza del café, porque son precisamente esas estructuras las que se me van a transformar en unos subproductos posteriormente. Y son precisamente esos subproductos los que nosotros buscamos darle el valor como tal. Tradicionalmente conocemos, ustedes más que nadie, identifican, han trabajado, han manejado, han manipulado todo eso, todas esas prácticas alrededor de lo que está aquí dentro. Que digamos que dentro de la cereza del café, desde el punto de vista económico hasta hoy, ha constituido el producto principal de toda esta estructura biológica que ustedes observan aquí. Pero resulta de que alrededor de él, cubriéndola a él, protegiéndola a él, hay otra serie de estructuras que de cierta manera son las que van a formar el desarrollo, en otras palabras, hablando ya desde el punto de vista fisiológico, punto de vista vegetal, la maduración propiamente de esto que está aquí dentro, que después de un periodo determinado va a constituir lo que es el grano como tal de café, sobre el cual pues se van a aplicar todos los diferentes procesos posteriores ya de industrialización que muchos de ustedes identifican. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar con esto antes de entrar a mirar cuáles son esos diferentes elementos que hay que tener en cuenta aquí en esta caracterización? Es que identifiquemos, si ya muchos lo han visto, pues vamos a recordar aquí cuáles son las estructuras que constituyen eh, el fruto del café. Entonces aquí se habla de que son muchos autores pues han establecido alrededor de esto todas las teorías que ustedes puedan imaginarse, pero aquí básicamente al final y al cabo todo va a converger a un mismo punto. Entonces aquí se habla desde la parte exterior, viéndolo desde la parte exterior hacia el interior, me voy a venir en ese sentido. Vamos a encontrar una primera capa que es el epicarpio. Desde el punto de vista de fisiología vegetal, el epicarpio es lo que se conoce como la pulpa del café. Básicamente, esta pulpa, ustedes saben que desarrolla muchas características en la medida en que se va madurando. Ese proceso de maduración es fundamental y se lo voy a reflejar ahora, se lo voy a mostrar ahora más adelante para lo que va a ser como tal o lo que va a constituir esa pulpa. Porque precisamente lo que constituye esa pulpa, ahí es donde está el elemento diferenciador que yo quiero utilizar y que quiero potencializar posteriormente en un producto. ¿Okay? Entonces, esa pulpa puede tomar diferentes características, principalmente color, porque es uno de los que me va a marcar a mí índice de madurez. Pues repito, los que quieran opinar y quieran de pronto complementar cualquier cosa que yo esté diciendo, sin ningún problema, tienen vía libre para que inmediatamente lo hagan. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la primera capa que me está protegiendo toda esa riqueza que hay dentro de la cereza. Siguiendo y seguimos caminando, vamos a encontrar entonces, bueno, esta es una parte de la cereza que es el disco ombligo, pues que igual desde el punto de vista de fisiología vegetal tiene su función ahí específica, pero lo que quiero resaltar es más que todo todas las estructuras. Tengo el mesocarpio. Bueno, si voy hablando de pronto muy rápido, también me van haciendo ir la observación. Tenemos entonces el mesocarpio, que es lo que conocemos entonces como el mucílago del café. ¿Okay? Digamos que tiene una característica muy particular este mucílago, porque por toda esa constitución que como tal él tiene, por toda esa riqueza que como tal él tiene allí de azúcares, le da una estructura y le da una composición bastante particular, que es precisamente lo que le da esa capacidad de aprovechamiento ya cuando uno quiere darle un manejo industrial como tal y obtener a partir de ella un producto eh, específico. En ese orden, si seguimos caminando, entonces encontramos el endocarpio, ¿ok? O conocido ya en la jerga técnica común como el pergamino cascarilla, que es básicamente lo que ya es una de las últimas capas que me aproximan ya a la semilla como tal. Tenemos entonces
epoderma, que es la película plateada, ¿ok? Un subproducto que también en los últimos años, con todas las investigaciones que se han venido adelantando, han identificado allí unos componentes y unos elementos que le están dando o le pueden dar un valor bastante interesante a ellos. Finalmente, pues nos encontramos con la semilla o la almendra, pues que de toda esta cereza, desde el punto de vista económico, pues digamos que es uno de los componentes que más nos interesa, ¿ok? Desde ese enfoque. Regáleme un segundo a mi tiro. Ok, digamos que es uno de lo que es de lo que más nos interesa, ¿ok? Y ya con todo lo que eso representa como tal. Y finalmente, pues tenemos dentro de esa semilla ahí el embrión, que es donde está toda ese banco de información genética que como tal constituye propiamente toda esta estructura vegetal. Bueno, ¿alguna inquietud hasta aquí, hasta esta parte? Profe, yo siempre he mirado el fruto del Sí, café señor. como un fruto muy atípico realmente, porque es que es una fruta como la mayoría de las frutas que todos conocemos, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, el mango, la parte principal del mango es la pulpa como tal y realmente lo que consumimos. Sí, Normalmente en las sí. frutas uno consume la pulpa y desecha o siembra la semilla. Entonces, por eso digo yo que el café y el Sí, cacao son un par de frutas completamente atípicas, porque realmente lo que se aprovecha en el cacao y en el café es la semilla. Son un par de frutas completamente atípicas. exacto. Sí, muy buen aporte allí. Em, y es precisamente ese detalle desde el punto de vista técnico el que a hoy ha inducido de cierta manera a que, bueno, sin dejar de reconocer obviamente el valor que tiene la semilla como tal, porque como les digo, desde la parte de un proceso productivo, digamos que es el elemento que más nos interesa y que hasta el momento pues, más se ha estructurado, más se ha desarrollado en toda esta agroindustria. Pero es precisamente lo que acaban de mencionar. Hay otros elementos que como tal, hasta el momento, o más bien, sí se le ha identificado, sí se han identificado bondades, pero a hoy todavía estamos cortos en ello. Estamos cortos en ellos porque precisamente por ese enfoque que tenemos eh, destinado o que le damos al producto principal, sin decir pues, que obviamente no vaya a ser así, no, así tiene que ser porque obviamente ese es nuestro producto principal. Pero la idea y la idea con todo esto y el objetivo principal precisamente del desarrollo de este tema en el curso es girar un poco el enfoque, porque con estos elementos que constituyen, que constituyen o hacen parte de la cereza, son los que en una mayor proporción no se aprovechan. Y era lo que acababa de decir don Roberto, ¿cierto? Perdón, fue don Hernán, ¿cierto? El que hizo el aporte. No, yo no. Sí, Hernán Fue García don de San Ernesto. Cayetano. Sí, exacto, don Hernán. Entonces, sí, es precisamente lo que usted dice, porque ahí le va otra paradoja con relación a lo que usted acaba de decir para redondear lo que usted planteó. Eh, de, de un 100% como tal, uno podría decir o podría decirles que de manera aproximada parece irónico. Nosotros de la cereza solamente estamos aprovechando el 40%. Y si nada más con ese 40% hemos abierto desde la antigüedad, porque esto es un tema que es una práctica que viene desde la antigüedad, hemos abierto un sinfín de utilidades a la semilla de la cereza del café. Imagínense ese otro 60% que aún está por aprovechar todas las ventanas y todas las posibilidades que pudiésemos abrir. Entonces, le daría obviamente a mi negocio y a mi agroindustria un valor agregado mucho más importante que el que tiene ahora. Y eso es lo que hoy en día, pues, en muchos países productores del mundo se busca a través de los centros tecnológicos que giran alrededor de esto, a través de las universidades, donde se desarrollan los diferentes programas relacionados con agricultura. eh, Desde muchos gobiernos, eso es lo que se está buscando, darle un aprovechamiento o darle una mirada a todos estos subproductos porque nos pueden generar un valor agregado adicional que nos complementaría de manera
acertada, productiva y muy valiosa todo lo que hacemos a partir o todo lo que hemos desarrollado ya con la semilla como tal. Es decir, sería un complemento, en otras palabras, y para redondear la idea, sería un complemento productivo bastante importante que podríamos darle y con el que podríamos soportar la utilización principal de la semilla como tal. Y esto, miren que va a girar entonces a un tema que les mencioné hace un instante, el tema de la sostenibilidad y el tema de la innovación. ¿Qué pasa? La Perdón, pulpa. pues, Sí, con un agravante, y es que realmente sí, el señor. manejo de estos subproductos, de estos residuos generados a través del beneficio, lo que es la pulpa y el mucílago, son un dolor de cabeza para todos los caficultores, porque hay entidades como Corantioquia, Cornare, que están controlando lo que es el desecho de estos subproductos, porque la mayoría de los agricultores pues los desechan en las fuentes hidrográficas. Si de pronto los entierran de alguna manera, los lixiviados van a ir a dar a esas fuentes hidrográficas también. La contaminación del mucílago y de la pulpa como tal es impresionante. O sea, contamina las fuentes hidrográficas de una manera que en pocas horas eh, mata todo lo que haya en cualquier río o en cualquier quebrada. Sí, Entonces señor. es muy delicado el manejo de este producto realmente. Y Muy bien, don Hernán. tiene muchos beneficios para aprovecharlos. Entonces sería una buena idea darle aprovechamiento porque se matarían dos pájaros de un solo tiro. Claro, muy bien. Y a eso iba. A eso iba cuando yo me refería al tema de sostenibilidad, entonces precisamente eso era lo que yo quería señalar, lo que don Hernán menciona. Y es que el impacto ambiental, principalmente por manejo de residuos y vertimientos que estos subproductos generan, como lo dice don Hernán, es grandiosísimo. Y si nos ponemos a ver estadísticas o a revisar estadísticas con relación a esto, quedamos asombrados, porque a partir de lo que podemos generar de una tonelada de semilla, por la producción de una tonelada de semilla, si hacemos la conversión a lo que se generaría de cada una de estas estructuras, uf, es grandiosísimo. Y aquí entonces es donde entramos precisamente con estos escenarios, es tratar de mirar, porque hay que ser realistas en algo. Y yo sí soy realista y me gusta en estos escenarios, cuando estoy socializando, cuando estamos estudiando estos temas, eh, que es una cuestión que a hoy obviamente no la vamos a solucionar, pero podemos comenzar de cierta manera a ir generando camino en esto. Si ya se ha venido haciendo, porque igual podemos establecer de que hay muchos centros productivos en el país que algunos sí le han dado un manejo, eje cafetero, por ahí tengo testimonio y tengo algunos referentes de algunos sitios donde de pronto lo están haciendo. Eh, la idea es que hay que atreverse a hacerlo, que si no contamos con la tecnología necesaria, no importa, hay muchas maneras a nivel tradicional y hay muchas maneras de pronto con la tecnología mediana o pequeña que se tenga de poder hacerlo. Entonces, una de las ideas de este capítulo es precisamente generar esas inquietudes y mostrarle cuáles podrían ser esos caminos que se podrían manejar para poder darle un aprovechamiento a esto. Adelantando un poco, una de las aplicaciones quizás más comunes que esto tiene en el caso de la pulpa, por ejemplo, es el tema del abono. ¿Ok? Que digamos que eso es lo de primera mano que se tiene. Metámosle lombrices a esto y comenzamos a producir abono. Bueno, sí, ya de pronto tenemos desarrollado la parte, pero vamos a buscar de pronto elementos mucho más diferenciadores que me permitan darle una connotación y un valor agregado mucho más agradable o mucho más preciso, mucho más alto a esa práctica que estamos haciendo y repliquémosla ya sea dentro de una comunidad, dentro de una cooperativa, etcétera, dentro de una misma finca. eh, y yo sé que de cierta manera los resultados se van a dar. Conozco algunos casos, por ejemplo, que obviamente se han llevado a cabo a escala piloto, eh, precisamente en compañía de la academia en Costa Rica, por ejemplo, donde hay algunos casos de que trabajos que se han adelantado en comunidades donde los beneficios
de pronto ya no los están viendo, pero ya han estado creando una cultura en torno a ello que tiene un impacto en estas comunidades, se los digo de una manera significativa, por el solo hecho de minimizar el impacto al ambiente, de crear una cultura de sostenibilidad y sobre todo generar una mano de obra complementaria que beneficie a un grupo específico de productores, desde ahí ya hay una ganancia. Ya hay una ganancia, de pronto no en la escala en la que uno esperaría inicialmente, pero ya cuando uno se mete en esta cuestión, allí como tal, se va consiguiendo. Y apoyarse mucho primero en este tipo de escenarios o de espacios académicos cuando se establecen, cuando se definen eh, las universidades, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hablando propiamente de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad Nacional, que tiene incorporado facultades de agronomía, de zootecnia, bueno, en este caso zootecnia no aplicaría, la ingeniería agrícola, el tema de la ciencia y la tecnología de los alimentos, que desde la parte de post cosecha no se aleja de este campo de estudio o de aplicación. Entonces, aprovechar todos esos recursos, aprovechar todos esos recursos. Quise iniciar con esta diapositiva, entonces, precisamente por lo que les decía hace un instante, o sea, eh, es algo que es una diapositiva que enmarca de manera general eh, los principales subproductos que se generan del beneficio del café, pero nos dan una idea de la representabilidad productiva que como tal, o el impacto que ellos tienen durante un proceso como tal de manejo o de transformación de la semilla propiamente dicha del café. ¿Ok? Bueno. Ok, aquí entonces básicamente esto que ya les muestro aquí es la representación de la participación de cada uno de estos subproductos ya a nivel general de la cereza. Aquí pueden ustedes apreciar dos enfoques, en base a húmeda y en base a seca. ¿Okay? Aquí en base seca es un comparativo que se hace pues, con la variedad que siempre hemos conocido, pero es básicamente simplemente para que ustedes tengan una connotación y se hagan una idea general de lo que representa lo que estamos hablando. Miren que de la cereza de café, la pulpa representa nada más y nada menos que aproximadamente, pues según estos autores, el 40%, que si lo comparamos con el fruto del café, ya propiamente dicho, es mucho mayor. ¿Okay? Entonces es nada más, y de pronto corrobora un poco el escenario que describió don Hernán, de que hay una paradoja en todo esto de irnos a aprovechar mucho más un elemento que en proporción, aunque esté 2% por debajo, 3%, nos muestra una realidad y es que quizás el principal elemento que pensaría uno en que se debe aprovechar no se aprovecha. ¿Okay? Sin decir, pero obviamente y sin entrar al escenario de discusión de que no es importante el fruto de café como tal. No, esa no es la idea. La idea es ir identificando, pues, desde este enfoque que les estoy mostrando, la importancia que como tal en todos estos subproductos ya van teniendo. Por ejemplo, en el caso del mucílago, miren de que en base húmeda el porcentaje de participación en el que se encuentra en la cereza es más o menos del 11.8%. Aquí entonces es cuando uno toma todos estos números y dice, ah, bueno, tengo tantas matas, ¿ok? De esas matas extraje tantos granos y de estos granos o de estas toneladas de granos ya yo sé que un 38% es el fruto del café, pero miren todo lo que va a quedar, ¿ok? Miren todo lo que va a quedar y todo eso que queda, lo que podría como tal representar. ¿Cómo? Con un buen manejo, identificando oportunidades en ello. ¿Y cómo identifica uno oportunidades en ello? De cierta manera, interpretando todo esto que yo les estoy mostrando aquí, que sí, muchas veces puede ser como, ah, esos números que me dicen, pero es lo que nos hace falta, porque, bueno, hoy en día CENICAFE, muchas universidades, la Universidad de Caldas, han estado desarrollando muchos trabajos alrededor de esto y es la información que hoy en día se está utilizando para poder actualizar todas estas conversiones que se manejan
en un proceso productivo de obtención o de desarrollo del fruto del café. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, le quería comentar algo y es que ese porcentaje de mucílago se puede incrementar de alguna medida, porque es que si uno por centrifugación de pronto as- exprime lo que es la pulpa del café, y ahí hay una cantidad de mucílago impresionante. Entonces, alcanza uno hasta el 20% eh, de porcentaje en el mucílago en participación. Sí, sí, bastante acertado también lo que habla don Hernán con relación a eso. Y es precisamente la utilización de todas estas tecnologías alternas que hay hoy en día que permiten eso. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de una tecnología que está desarrollando mucho AgroSavia en Río Negro, que se conoce como filtración tangencial. Es una tecnología a través de la cual, pensando en una aplicación de aprovechamiento de ese mucílago que queda allí residual en la pulpa después de haberla exprimido, nos podría ayudar a una extracción mucho más grande, mucho más óptima y mucho más aprovechable de ello. Entonces, es el tipo de cositas pues, con los que quiero vincularlo y relacionarlo para que ustedes vean de que realmente esto hoy en día sí puede tener un manejo. Es simplemente buscar los apoyos y buscar como tal los recursos y los elementos necesarios que permitan poder desarrollar y llevar a cabo todas esas mejoras que como tal podríamos darle a un proceso de esto. Hace un instante me mencionaba, miren que le voy a ir integrando todas estas cuestiones, cosas que se me vienen a veces a la mente para que no se me pasen. Me mencionaba hace un instante, me recuerdan que no anoté por acá, eh, me mencionaban que una de las expectativas que tenían con el curso era precisamente cómo potenciar todos aquellos componentes que me redondean a mí las características sensoriales propiamente del café como tal. ¿Quién fue la que hizo la apreciación con relación a ello? Yo, profe, María Yolanda. María Yolanda. Bueno, doña María Yolanda. Bueno, ustedes saben, perdónenme por el doña, estamos aquí en confianza. Yo soy muy, en ese sentido, me gusta sentirme bastante, que nos desestresemos y tomemos esto como una charla. Aquí bien chévere. Así. Entonces, vean, hoy en día, doña María Yolanda, hay muchas técnicas a partir de las cuales uno puede de cierta manera potenciar ciertas notas o ciertos atributos en el fruto del café como tal. Y de hecho, eso se puede lograr precisamente integrando productos que usted tenga de estos subproductos como tal. Me explico. El otro día, ya que usted me lo comentó, aquí lo tengo en el radar y lo voy a buscar para dar el dato mucho más preciso. El otro día leía sobre una investigación en la que utilizaban un componente que se extrae, no sé si es de la pulpa, ¿ok? Y ese componente se mezcla, ¿ok? Se mezcla con el café, con la bebida, y eso potencializa unas notas mucho más agradables en ese bouquet que como tal eh, se tiene o nos brinda, o sea, permite resaltar unas notas ya mucho más marcadas de las notas tradicionales que podemos encontrar o que nos proporciona el café como tal. Entonces, miren que dentro de la misma unidad productiva o dentro del mismo manejo o aprovechamiento como tal que el café puede tener, o el fruto del café me brinda, yo puedo potencializar ciertos atributos, ciertas notas o los componentes que ya están en el fruto, yo los puedo de cierta manera poner a interaccionar con otros componentes, otras sustancias que están presentes en estos subproductos y resaltar algunas notas específicas o dar un perfil o desarrollar un perfil de sabor en alguna especie o en alguna variedad en particular. Voy a buscar cuál es ese referente para darle la información mucho más puntual.
¿ok? Entonces, voy a tratar entonces en ese sentido de ir integrando todo esto que estamos estudiando aquí con ya las necesidades puntuales que tengan. Porque si bien vamos a hablar de subproductos, cualquier duda que ustedes ya puedan tener sobre el fruto del café como tal o con toda esa experiencia que hasta el momento ya han tenido en otros escenarios, podemos construir un marco conceptual bastante general que nos permita, pues, obviamente al final del curso, tener una conclusión muy precisa de toda esta cuestión, ¿ok? Hoy en día hay equipos con los que uno puede identificar, aunque ustedes no lo crean, el componente más minoritario que pueda haber en un subproducto de esto. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama fluido supercrítico, que casualmente en la Corporación Universitaria La Sayita tenemos un laboratorio de ello, y básicamente con esta tecnología nosotros podemos extraer, por ejemplo, una vez identificado, pues obviamente, de la pulpa podemos extraer de manera selectiva un componente específico. ¿Ok? Y ese componente, pues darle un manejo ya posterior dependiendo en la forma en que ya queramos nosotros utilizarlo o queramos como tal aplicarlo. Es una tecnología muy selectiva. Entonces miren de que ya las herramientas como tal por ahí están. Es simplemente ampliar ese abanico de posibles aplicaciones y aterrizarlo básicamente a estos subproductos. Hombre, sí, hasta el momento y tradicionalmente desde hace muchos años para acá, de pronto no de la manera como uno esperaría, estos subproductos se han venido manejando en muchas fincas, sí, pero ténganlo por seguro que si nos podemos hacer un análisis, como lo decía don Hernán ahora, la gran mayoría de todas esas toneladas que se producen siguen yéndose a los ríos. Y ya don Hernán describió el impacto tan significativo que esto tiene para con un ecosistema en particular. Entonces, la invitación a que en el desarrollo de este tema, la invitación es a que integremos todo lo que nosotros estamos haciendo, lo vayamos integrando eh, a una idea o a un modum operandi para que todos estos subproductos dentro de una unidad productiva puedan tener un manejo diferenciador. ¿Correcto? Bueno, con relación a la pulpa del café, ¿qué podríamos decir aquí entonces de manera general? Podríamos decir que el componente de mayor participación aquí es este contenido de humedad. Y miren por qué es lo importante entonces la caracterización de un producto. Sabiendo yo de que el componente mayoritario en la pulpa del café es la humedad, con esa información, con ese dato, ya comienzo yo a establecer un manejo posterior que se le podría dar a él. Porque precisamente ese grado de humedad es el que condiciona muchas veces el transporte, el manejo e incluso hasta el procesamiento como tal de esa papa de café. Entonces es donde se comienza a encontrar uno con las limitaciones. Es una humedad relativamente alta. Y con lo que decía, vuelvo y repito, don Hernán, aquí lo estoy tomando ya como mi partner. Eh, Cuando ya yo le quiero dar un manejo a eso, por ese mismo desconocimiento que tengo de esa humedad, es donde vienen entonces ya las limitaciones para darle un aprovechamiento como tal a esto. Entonces, por eso es importante esas caracterizaciones de sus productos. Y es lo que hoy en día falta mucho en el medio, pero que ya se está haciendo. Y con todas estas variedades, con todas estas especies que hoy en día uno ya se están trabajando, o esos bancos de semillas que se traen de otras partes, lo que se necesita como tal hoy en día es este tipo de información, porque a través de esta información es que se van a establecer los procesos o las actividades de manejo posterior precisamente para poder darle un aprovechamiento mucho más integral a todos estos elementos que resultan del proceso de beneficio como tal del café. Otro aspecto a destacar, por ejemplo, aquí de la pulpa del café, es este tema de la materia seca. ¿Okay? Esa materia seca va a contener una serie de componentes de gran valor, ¿okay? De gran valor. Y precisamente por esa materia seca es que de pronto hoy en día se ha orientado un poco el uso de la pulpa del café para la elaboración de productos para animales. Entonces, miren todo lo que esto como tal me va proporcionando. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? La invitación a esto es que antes de establecer
el manejo de un subproducto de esto, hagamos una caracterización. Vamos a un laboratorio, ya sea de una universidad o buscamos a nivel nacional, departamental, la misma federación, quién nos puede hacer una caracterización de este material que estoy obteniendo en mi proceso, ¿ok? Porque ustedes saben que esa es otra cosa. La mayoría o sea, de todos estos subproductos, en todos estos subproductos, muchas veces la composición va a variar dependiendo de muchos factores. Y aunque parezca increíble, el clima, el suelo, todos esos factores agroecológicos van a inducir mucho a que todos estos números se muevan. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tomar yo la información, ¿ok? De esta pulpa de café que obtuve en Costa Rica o estuve en el África, adoptarla a lo que tenemos nosotros, porque muchas veces esto varía. Y es precisamente en esas variaciones en donde nos damos cuenta de que el manejo que yo iba a establecer a este elemento no es el más adecuado. Entonces, ¿qué pasa? No, sigamos tirándole al río. Porque muchas veces son las connotaciones que se tienen. Obviamente lo estoy enmarcando desde algo muy general, simplemente para que construyamos una conciencia de uso o de aprovechamiento de este tipo de elementos como tal. Entonces, importantísimo esa parte allí. Entonces, siendo ya mucho más específico, miren que la pulpa contiene también unos compuestos orgánicos bastante interesantes. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, estos azúcares reductores. ¿Okay? Estos azúcares reductores son los que los convierten a ellos en una opción número uno, por ejemplo, para la elaboración de bebidas. ¿Okay? Este tema de los taninos, aunque muchas veces condiciona, por ejemplo, el uso que la pulpa le podamos dar para alimentación animal, también lo constituye como un componente fundamental allí, porque a partir de los taninos se pueden elaborar toda una serie de componentes que tienen unos efectos funcionales sobre la salud, que a hoy muchos estudios han mostrado que son muy, muy, muy efectivos. ¿Okay? El tema de la cafeína. ¿Okay? Miren que la pulpa tiene un contenido de cafeína que puede parecer bajo, pero realmente no lo es. Ustedes no se imaginan, o bueno, los que tienen de pronto los datos por ahí y nos los pueden compartir, cuánto vale un gramo de cafeína en el mercado. Miren que la cafeína es un componente pues que para todo este tema de bebidas energéticas y para el manejo de muchos marcos a nivel patológico se suele utilizar mucho en la industria farmacéutica. Entonces, el gramo de cafeína en el mercado tiene un valor considerable. Entonces, miren que la pulpa como tal me ofrece desde ese enfoque o desde este componente una fuente que puede ser importante. ¿Cuál es el detalle de esto, hombre? Buscar la manera en cómo poder extraerla. Sí, puede ser complejo de pronto para lo que yo manejo. Es que yo pequeña, mediana escala. No tiene que hacerlo ahora. Puede comenzar desde ahora a mirar eso básicamente cómo se podría constituir en un emprendimiento o en una idea de negocio a futuro. ¿Duda, alguna inquietud con esta parte? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Excelente. Listo. Bueno, dentro de la pulpa también podríamos resaltar nosotros a nivel de, por ejemplo, cenizas y minerales, por ejemplo, que miren lo rico que es la pulpa en potasio. Y muchos expertos también han establecido esa relación de calcio-fósforo que puede haber aquí en la pulpa de café. Entonces, la pregunta es, ¿a qué me sirve a mí saber o conocer de eso? Hombre, fundamental, porque nada más por esa riqueza de minerales y de ceniza que uno puede encontrar o que tiene la pulpa de café como tal, la puede constituir como una alternativa para alimentación animal. Y por ejemplo, entonces, miren cómo va uno asociando simplemente la caracterización que yo hago. Y esto que les estoy mostrando aquí es una caracterización química.
porque si ya entramos a mirar en otros componentes de tipo, no sé, físico, ¿ok? O vamos mucho más allá, termodinámicos, que como tal esto pueda tener, obviamente que vamos a encontrar muchos beneficios. Por ejemplo, todo el tema hoy en día de bioenergía, todo el tema del bioetanol, todo el tema del biocombustible en general. Entonces, ¿quién me va a permitir a mí poder decidir o poder establecer si un elemento de esto o un subproducto de esto podríamos orientarlos a un uso de ello? La caracterización que como tal nosotros podamos hacer. Entonces, en resumidas cuentas, aquí con relación a esto, podemos resaltar eso, la riqueza que como tal la pulpa tiene a nivel de potasio. ¿Ok? Bueno, otro aporte fundamental aquí, otro elemento bastante enriquecedor de la pulpa, son todos esos constituyentes que hacen parte de la pared celular o de esa piel, de esa epidermis como tal. Y más aún a ello, todos esos polisacáridos estructurales que ella contiene. De todo esto, pueden ustedes apreciar que ese contenido celular es riquísimo, es alto. Ahora, ¿para qué puede servir ese dato? Hombre, fundamental, porque a través de un proceso industrial específico, yo podría a través o a partir de ese contenido celular elaborar pectinas. Las pectinas son componentes que se utilizan mucho en la industria de elaboración, por ejemplo, de mermeladas. Es un ingrediente fundamental en la elaboración de estos productos. ¿Y eso de dónde lo podríamos, miren que, dónde podríamos sacar pectina? De aquí, de la pulpa del café. ¿Y de dónde sacamos, o de dónde o de dónde sacamos o deriva el profe esa idea? Hombre, revisando solamente el contenido celular que eso tiene. Ya lo que hay que entrar analizar puntualmente qué es lo que constituye o cuáles son los componentes, las sustancias que constituyen todo este componente para yo poder aterrizar de una manera mucho más objetiva la idea de poder obtener o producir pectina de aquí. Aquí, por ejemplo, fibras. ¿Okay? Este tema de fibras hoy en día también a nivel agroindustrial es una de las alternativas en las que se ha encontrado una opción bastante interesante para darle aprovechamiento precisamente a este tipo de subproductos y sobre todo cuando se le han identificado a ellos contenidos de fibra súper alto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me voy a alejar un poquito de aquí de nuestro tema principal, que es el café, la naranja. Hoy en día se ha logrado a nivel mundial, en algunos países, se ha logrado un desarrollo de agronegocio alrededor del aprovechamiento de la fibra, perdón, de la cáscara de naranja grandiosísimo. Es decir, de la cáscara de la naranja desde hace muchos años se viene extrayendo fibra y es una fibra bastante funcional que se utiliza en muchas industrias, por ejemplo, la industria de panadería. Se utiliza como un ingrediente complementario a la harina de trigo para la elaboración de ciertos productos, precisamente por las propiedades tan funcionales que estas fibras obtienen. ¿Por qué no pensar entonces en extracción de fibra a partir de la pulpa del café? Se le hace una caracterización ya a esa fibra y se le determinan qué utilidades o qué aplicaciones puntuales se le podrían dar. Este tema de la hemicelulosa y de la celulosa también a través de procesos industriales se le puede definir o se le puede establecer una conversión que me permita a partir de ella obtener estos componentes o esos derivados que a partir de aquí se pueden obtener y que también encuentran una aplicación bastante grande en muchas industrias del sector de los alimentos. Y para terminar con esta parte, el tema de la proteína, pues no puedo dejar de citarla, porque precisamente ese contenido de proteína es uno de los elementos que más le da valor a la pulpa como tal. De hecho, aquí en esta diapositiva, entonces, pueden ustedes apreciar en esa tablita. ¿Qué me muestra esa tablita? Me muestra cuáles son los aminoácidos que están presentes en la pulpa de café. Recuerden que una proteína es como un collar de perlas y cada una de esas perlas es un aminoácido. Cada uno de esos aminoácidos tiene una función dentro de la proteína y obviamente cuando nosotros
consumimos esa proteína, cada uno de esos aminoácidos va a desempeñar una función en nuestro metabolismo. Observen que en el caso puntual de la pulpa de café, esta es rica en lisina y es rica en leucina. Son dos aminoácidos que comparado con otras fuentes vegetales la hacen muy rica. Entonces, eso es lo que me muestra esta tabla. Me está mostrando el contenido de aminoácidos de la pulpa de café versus maíz, harina de soya y harina de semillas de algodón. Entonces, observen que a nivel de la lisina, bien trato de hacerles caer mucho en esto. Y es que se los voy a decir de una manera muy, pues no lo digo de una manera muy folclórica, una vez no debe contabilizar la información así como se la van dando. Uno tiene que desglosar todo y analizar muy al detalle estas cuestiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que precisamente uno compara con otra fuente para poder reconocer en lo que estamos estudiando el verdadero valor que como tal tiene. Entonces, ¿a qué voy con el comentario que les acabé de decir? Estos datos que yo les estoy presentando aquí en esta tabla es una estadística de, miren, hace ya muchísimos años, 40 años aproximadamente, 42 años, ¿ok? Pero es una estadística, ¿ok? O es una información que a hoy, si uno hace un estudio del contenido de aminoácidos de una pulpa de café obtenida en el suroriente antioqueño, obtenida en el eje cafetero, estos datos me van a servir para poder establecer qué tanto se ha desarrollado o qué tanto desarrollo ha tenido una cereza de café, ¿ok? Al punto de hoy, comparándolo con lo que anteriormente ya se tenía. Entonces, Profe, hay varios aminoácidos esenciales. Eso es clave. sí, muy bien, muy bien. Mm. A eso iba. Hay muchos aminoácidos esenciales allí, pero sobre todo aminoácidos con una calidad biológica fundamental. La calidad de una proteína, y bueno, y el don Hernán me corrobora allí, Ujú. la calidad de una proteína se valora muchas veces precisamente en el contenido de esos aminoácidos esenciales que tenga. Es decir, Claro. esos aminoácidos esenciales más la capacidad de digestibilidad que ellos tengan, es decir, que cuando ingresen a nuestro organismo se puedan metabolizar fácilmente, le da esa calidad como tal a una proteína determinada. Y en el caso de esta pulpa de café, miren, como lo mencionó don Hernán y lo resaltó, ahí hay muchos aminoácidos esenciales. Es que inclusive, profe, si me regala un minutico, les comparto pues una experiencia que tuve Claro. en Sí, lo que es señor, hágale. el aprovechamiento del mucílago del café como tal. Porque yo realmente tuve la oportunidad de trabajar 3 años en una finca cafetera muy grande en el sureste antioqueño, donde desarrollaron un producto que se llama miel de café a base de mucílago. Este desarrollo no lo hice yo, lo hizo otro ingeniero de Sí, alimentos, ¿cierto? De pronto usted ha tenido la oportunidad de conocer sí, ese proyecto, ¿cierto? Ujú. Esto, cuando conocí yo a este ingeniero, el objetivo principal de este desarrollo era alimentación animal. El proyecto sí, estaba enfocado básicamente en alimentación animal y en producción de biocombustible. sí, Eh, señor. Dentro de mis ires y venires como ingeniero de alimentos, yo hice un desarrollo de unos té instantáneos tipo Nestlé. Sí, Cuando yo conocí al ingeniero y a su socio, pues ellos me dieron una muestra de esa miel de café y yo hice un desarrollo de una bebida antioxidante, una bebida para humanos. Ahí fue donde aprovechamos para sacar unas muestras, hicimos una caracterización de la miel del café a partir del mucílago de la Universidad de Antioquia y nos encontramos que una gran sorpresa, además de todos los productos que tiene, de todas las minerales y de la pectina y de todas estas sustancias benéficas que se pueden aprovechar, encontramos que es riquísimo en antioxidantes, básicamente ácidos clorogénicos y polifenoles. Más rico que cualquier fruta que sea rica en antioxidantes, más rico que la uva, más rico que la fresa, que los arándanos, que el mismo té. Los contenidos de antioxidantes del café son impresionantes.
¿Para qué sirven esos antioxidantes? Antienvejecimiento, previenen enfermedades degenerativas, tipo Alzheimer, tipo Muy bien, cáncer. cáncer, algunos tipos de cáncer. Es un energizante natural, o sea, tiene los beneficios que uno no se imagina para consumo humano. Tengo entendido que esa empresa en este momento está vendiendo el kilo de miel de café por encima de 80.000 pesos el kilo. De El un kilo. subproducto, sí, de un subproducto del café. Y a mí me contrataron en esta finca para hacer unas bebidas antioxidantes a base de miel de café. Entonces yo monté la planta, yo monté la embotelladora, yo monté la planta donde se hacía el empaque en sachet y saboricé esos productos. Uno los hice con sabor a té de limón, otros los hice con sabor a frutos rojos, otros con sabor a limón, de manera pues que fuera un producto agradable para el consumo. Porque realmente, si tú pruebas la miel de café sola como tal, pues a mí no me choca el sabor, porque es un sabor similar inclusive al tamarindo. Pero cuando uno iba a hacer Sí, una bebida como tal, pues había que hacer un desarrollo completamente. Yo fui el que hice todos esos desarrollos. claro. Yo desarrollé el Ah, NAO, no, pero desarrollé el Más Vital, yo fui el que desarrolló todo eso. excelente, excelente. Yo sí, uno que acabo de mencionar ahora sí, sí la otra vez por ahí me pareció escucharlo, pero vea, aquí tenemos al autor de todas esas cuestiones. No, pero muy, muy interesante. Y vean que el testimonio de don Hernán es clave y es fundamental para, bueno, obviamente para todo la idea que se trata de esto. Y seguro de que así como él lo plantea, como nos lo plantea y nos lo describe don Hernán, eh, hay muchos más casos. Hay muchos más casos de cosas que se vienen adelantando, o sea, que se conocen, ¿ok? Pero que hasta el momento, los beneficios que eso puede tener aún se están explorando. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar el acercamiento, ¿ok? Con todo eso, porque la industria de bioenergética, la industria nutracéutica, en torno a fuentes o alternativas naturales, ¿ok? De medicamentos en el mundo viene creciendo cada vez más. Es un negocio que cada día cobra más fuerza porque la gente hoy en día lo que trata de buscar es una tendencia, pues obviamente a nivel mundial en este sector, lo que se trata de buscar o lo que las personas buscan cada vez más es tratar ciertas patologías a partir de componentes 100% naturales. Y de pronto toda esa medicina que tradicionalmente desde hace muchos años nos hemos aplicado, hemos tenido y con todas esas connotaciones que se han descrito en toda ella, la han estado ya muchos consumidores dejándola a un lado como tal. Entonces, muy, muy interesante esto. Bueno, por acá doña Estela me está levantando la mano. Doña Estela, le Sí, concedo la palabra. muchas gracias. Me parece súper interesante eso que ustedes están comentando, porque yo hace algún tiempo estuve evaluando el producto Más Vital que Hernán nos estaba contando Sí, y decían, sí, de hecho lo he consumido y es una delicia. Y lo encuentra uno en muchas tiendas ah, naturistas, es muy delicioso, mezclado con una soda, sabe muy exactamente. rico. Pero supongamos que si uno un producto así lo quisiera comercializar, pues yo le veo muchas limitantes, es porque digamos que el mercado no está preparado para eso, entonces empiezan a decir, o yo no sé quién puede avalar ese tipo de productos que son nuevos y que para que a la gente no le dé miedo, mejor dicho, consumirlo, porque... Sí, sí. Uh-huh, Bueno, vea, usted acaba de plantear algo bastante acertado. ¿Y por qué lo menciono? Y se lo menciono porque alrededor de ello hay muchos elementos que de cierta manera limitan muchas veces el impulso del desarrollo de un producto como esto. Primero que todo, el tema normativo. ¿Ok? Eh, no es de negar que Colombia, en este sentido, muchas veces nosotros cuando vamos a probar algún producto de esto, y me ha pasado a mí porque, por ejemplo, yo también de cierta manera he desarrollado productos
para la industria de alimentos. Trabajé hace muchos años en una empresa de ingredientes donde desarrollaba productos para matrices alimenticias. ¿Y qué pasaba? Que sacábamos un producto y bueno, INVIMA, revise, buscábamos aprobación de ellos y se quedaban cortos porque no tenían soporte científicos para validar los efectos que como tal permitían la comercialización de un producto de esto. Entonces era cuando ya teníamos que mirar nosotros ya en nuestra parte FDA, mercado americano, Comunidad Económica Europea, mirar en todos estos mercados desde la parte normativa, bueno, cómo podemos nosotros sustentar o validar el uso de un ingrediente, de un producto de esto. Eso por un lado. Y la otro es el tema de educación, el tema de conocimiento propiamente ya del mercado. Porque hay muchas personas que, uy, un producto extraído de un desecho del café. ¿Sí me entiende? Es una connotación que a nivel de mercado todavía a hoy condiciona mucho a ciertos consumidores en particular. Hoy en día, ¿qué está pasando? Que con todo este tema, por ejemplo, de los millennials, pues hoy en día es una población de los últimos años que precisamente ellos son los que están tratando de rescatar más este tipo de productos y están obligando a los entes de gobierno que se encargan de regular toda esta cuestión a que se activen más y de que amplíen mucho más todos esos recursos, esos mecanismos que permitan avalar este tipo de productos. Hoy en día, por Es ejemplo, que, tenga por seguro, don Hernán, qué pena, antes que se me vaya la paloma, usted pone un producto de estos, ¿ok? En un mercado europeo como Holanda, Bélgica, Alemania, y téngalo por seguro de que le van a pagar por eso más de lo que inicialmente se definió, pero es precisamente porque ellos ya tienen, tienen una formación basándose en los beneficios que esto tiene propiamente. Sí, dígame. no, es que doña Estela tiene toda la razón. Es que parta de algo. Si en este momento en Colombia tenemos dificultad para vender cafés especiales, porque es que no sabemos tomar café, somos productores del mejor café suave del mundo y no lo sabemos consumir porque es que la federación durante toda la historia se ha dedicado a exportar el café en verde. Tenemos un consumo per cápita de 1.7 Sí, kilos de café versus países escandinavos que pueden tener un consumo hasta de 12 kilos per cápita. Entonces, si ni siquiera sabemos consumir café, si apenas estamos aprendiendo y apenas los millennials son los encargados de ese cambio generacional, imagínense entonces productos nuevos e innovadores que no tienen de pronto el soporte técnico avalado por el INVIMA, que entre otras cosas pone más trabas que cualquier cosa, es más fácil sacar un oh, FDA que un INVIMA. Entonces, sí, es eso sí es cierto. complicado, realmente no es fácil la cosa. Como que si uno, pues yo me he puesto a pensar en eso porque hace más o menos, yo creo que 2 años, estuve muy interesada y con un cliente muy interesado en representar Más Vital en Estados Unidos. Bueno, llevamos Sí, muestras, botellas, de todo. No, pues no había posibilidad porque supongamos que la FDA nos iba a dar como una, digamos que una apreciación del producto, pero ni siquiera lo podíamos sacar de aquí porque no estaba avalado aquí. O sea, era una cosa como complicada porque igual decíamos, bueno, la presentación en botella es difícil de llevar y todo eso, pero están los sachets, está digamos que el sí, jarabe que se puede llevar. Y entonces yo Sí, me preguntaba a mí misma, el es concentrado. increíble, sí, es increíble, sí, llevé inclusive en unas botellas pues así hechizas que me dieron el producto como para llevarlo de muestra y toda la cosa, y pues les gustó mucho. De hecho, había pues una posibilidad de mercado, pero entonces no llegamos como a nada por eso. Y yo me pregunto, entonces uno sabría exactamente qué tiene una Coca-Cola y perdón pues que tenga que decir la marca, pero ese no, jarabe, o tranquila. sea, de verdad que ahí uno, yo Todo no lo sé que si, hablemos se queda aquí entre
Ahí está Exacto. grabado, ahí está grabando. Wilder, ahí está Pero, grabando. pero de verdad, o No, sea, no lo digamos sostenemos, que no lo una sostenemos. gaseosa o un cigarrillo, pues vámonos a un cigarrillo. O sea, ¿qué tiene un cigarrillo que de hecho tiene que decir esto atenta contra la salud? Cuando es un producto que es un producto natural, aminoácidos, bueno, todo lo que tiene y lo que representa, porque la verdad es que ese subproducto del café es increíble. Yo soy una fanática número uno de ese Ajá. producto. Entonces, de ese y algunos otros, pero realmente ese en especial que ya ha estado como mucho más desarrollado. Te felicito, Hernán, porque Gracias, la gracias. verdad es que qué rico haberme podido encontrar con el que ha sido artífice de eso, porque, porque bastante que lo hemos tenido como lo tuvimos en consideración. Pero Sí, sí sí. me parecería muy Me interesante que uno, en me uno, este curso, sí, que en este curso pudiéramos como mirar cómo, digamos, yo no sé si es potencializar o animar a los productores, digamos que a los caficultores, a eso, como el desarrollo de ese producto, pero no solamente el hecho de que lo puedan desarrollar y producir y todo eso, porque igual los insumos están en las fincas, pero también como traspasar desde ahí de la finca a una parte mucho más comercial que tiene que ver ya con un INVIMA, que tiene que ver ya con unos permisos como de alimentos. Eso sería un tema muy interesante que esta clase, este curso nos dejaría como un aprovechamiento desde ese punto de vista. Es que Muchas imagínate gracias. que bueno, mira, era tan compleja la cosa que cuando yo hacía la presentación de ese producto y de la miel del café y del masvitar y todas estas cosas, entonces uno empezaba la presentación hablando de que es un subproducto, del aprovechamiento de un subproducto, pero anteriormente había expuesto y había dicho que es que ese mucílago la gente lo desechaba, lo tiraba a los ríos y a las quebradas, a las fuentes hidrográficas, y mataba todo lo que se encontraba allá. Entonces, la gente decía, Sí, por Dios, entonces yo nos va cómo a voy a consumir matar. eso, nos va a matar. Y lo que pasa es que todo un trabajo de investigación y desarrollo donde había que coger el mucílago y procesarlo claro, antes de 10 horas para que no empezara ese proceso de fermentación. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Entonces, pero la gente no entendía eso. La gente decía, no, eso mata a todos los peces, pues yo puedo tomar eso, me mata a mí también. Es complejo. sí, sí. sí. Bueno, vea, ustedes y yo comparto totalmente las apreciaciones que hacen porque me ha tocado vivirlo también desde otros escenarios, pero bueno, ha tocado hacerlo. Y voy a decir algo, pues que la verdad, yo soy muy sensato en ese sentido y muy franco. No es verlo como, con lo que voy a decir, no es verlo a manera de paisaje, no. Eh, Porque esto es un tema en el que no solamente tiene que ser acompañado desde la parte académica, sino también de de muchos otros actores. Eh, Hoy en día hay casos en los que de cierta manera se ha estado trabajando en eso, se ha estado trabajando en eso. Y yo creo que ahí a lo que me refiero en el tema del paisaje, hay que seguir haciendo la gestión, hay que seguir haciendo la gestión. Como les digo, hoy en día hay muchos actores que se quieren involucrar con esto, actores de los diferentes enfoques. Miren, aquí hay un ejemplo en ustedes que son ejemplos, productores, emprendedores, comercializadores, ¿ok? La parte científica, académica. Y yo creo que a esto hay que seguir dándole, hay que seguir remando. No sé, porque realmente no sé hasta qué punto, a qué nivel se vaya a hacer, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo y yo creo que hay que estar enterado de todo, de todo el tema de campaña, de todo el tema de, bueno, de información que hay. Aunque sea algo simplemente de pantalla, pero en la medida en que uno pueda agarrarse de cualquier cosa de esto, que le permita a uno de cierta manera pensar en el impulso de un producto, tú tienes que hacerlo y seguir con la connotación. Y voy a decir algo pues que de pronto le va a dar soporte a lo que mencionó don Hernán del tema del consumo de café a nivel nacional. Realmente este tipo de productos uno tiene que pensar en para afuera. O sea, este tipo de productos cuando se desarrollan hay que mirarlo hacia afuera. Así que, ¿cómo los vamos a sacar? Bueno, ya se mirará cómo hacerlo, pero, pero hay que seguir insistiendo en eso y ahí es donde vienen ya las estrategias de emprendimiento que cada quien como tal
puedan ir estableciendo. Quisiera uno tener como la varita y la solución ya a todas estas cuestiones, pero hacen parte del proceso y hacen parte precisamente de todo esto que estamos aquí discutiendo en este espacio, porque en este espacio, si bien miren que estamos compartiendo, don Hernán ya nos compartió toda su experiencia que ha tenido con el manejo del mucílago y miren los productos que se lograron establecer. Doña Estela tiene de pronto una idea de negocio con relación a algo, pero nos encontramos con algunas limitaciones, pero no, toca de cierta manera seguir en estructurando como tal toda esta cuestión, y una de las maneras de hacerlo es precisamente conociendo. Teniendo una idea clara de la caracterización de esto y viendo en cada uno de ellos lo potencial que tiene, de seguro que con todos estos mercados como se están abriendo ahora, tarde o temprano, cualquier ente a nivel nacional tiene que entrar a mirar, qué enfoque le va a dar a esto como tal. Entonces es como la apreciación desde este punto de vista de acá que tengo, pero bueno, hay que seguir en esto, porque ustedes saben que esto Profe, sigue, pero esto la continúa. mayoría de los que estamos en este curso estamos más en el negocio de la semilla como tal. O sea, Sí, correcto. y una compañera ahora pues, que preguntó por el tema de beneficio de fermentación. Y es que San Cayetano como tal está en ese proceso. O sea, yo ya les comenté a ustedes ahorita que San Cayetano lleva más de 100 años exportando café verde. San Cayetano es una hacienda muy organizada, muy bonita, digna de admirar, y los invito cuando quieran ir. Me encantaría pues llevarlos para que se Muchas encuentren. gracias, don Hernán. Pero durante toda la historia San Cayetano no ha sido un proyecto viable, digámoslo así. O sea, los dueños de San Cayetano la han mantenido y la han sostenido durante 4 generaciones porque tienen otros negocios aparte. Hay una Sí, realidad. La realidad es que exportar café en almendra no es negocio. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Por los precios internacionales del café. Toda la vida. ¿Quiénes son los que se han ganado la plata? Los que procesan el café. Es que si vemos la historia, podemos hablar de un promedio de $1.20 la libra, más o menos. ¿Cuánto vale una libra de café en Italia? No vale menos de $10. Una libra de café tostado, simplemente por el solo hecho de hacer el proceso de tostión y empacarlo en un empaque bonito, en un tarro o en un empaque llamativo y con una buena marca. Entonces, ¿a qué los invito yo? No a que no exporten café verde, no se puede hacer, pero hay que exportar café verde, cafés especiales, que eso sí los pagan a unos precios de manera que es rentable, que sea rentable para cualquier proyecto productivo que uno tenga en la finca. Pero los caficultores sobreviven. No es que ganen dinero ni que sea un negocio completamente rentable. Entonces la invitación es a hacer fermentaciones controladas, hacer buenas prácticas de agrícolas como nos explicaba el profesor Javier, y a vender la libra de café, ojalá tostado, pero si no se puede, que sea en verde, pero cafés especiales con puntajes por encima de 87, 88 puntos, que así sí los pagan bien, haciendo fermentaciones controladas, haciendo buenas prácticas en el proceso de beneficio. sí, sí. Yo quiero compartir ahí, yo no sé, profesor, ¿estamos muy desviándonos del tema o le parece interesante que No, no. intervengamos? No, me parece muy bien, porque primero que todo hacemos la cuestión muy dinámica y hay otros participantes que se van a retroalimentar muy bien con todo lo que estamos hablando. Obviamente, vuelvo y repito, al final y al cabo verán a ver que todo nos va a conducir al mismo punto, y vamos a llegar de todas maneras a retomar el tema de sus productos, porque es que hay que integrar toda esta cuestión a todos los aspectos que ustedes han venido mencionando con relación al desarrollo y comercialización del producto principal, porque eso tiene que cobijar toda esta cuestión. Mire, porque a mí ese tema es amplio y es digamos que muy interesante,
Y cuando yo me presenté ahorita y les dije que esto ha sido como una faena, en realidad no ha sido una faena afuera, sino que ha sido una faena aquí adentro, en el país. Correcto. Porque lo que dice Hernán es verdad. Si uno vende el producto especial, y por eso es que yo no me llevo 1 gramo de café que no sea especial, o sea, commodity, no, porque es que no hay con quién, o sea, uno no tiene cómo competir, porque es verdad que es 1 libra de café a $1 y entonces uno y le van pidiendo menos, o sea, le van pidiendo que ni siquiera llevándoles pasilla le daría a uno para hacer el negocio. Entonces, y que finalmente eso, lo que va pasando es que el último que sufre en la cadena es, digamos, que el recolector, porque es que así es, o sea, eso pasa al caficultor y el caficultor al recolector, y entonces no solamente sufren ellos, sino que sufre el país, porque ese es nuestro principal producto, y aparte que es nuestro principal producto, es muy bueno. O sea, mundialmente a mí me da mucha tristeza porque de verdad es que todavía somos reconocidos, pero ¿qué pasa? Como no lo hemos valorado de la manera que es, y no es porque no queramos, sino porque finalmente aquí al interior no se ha pagado bien, pues un caficultor no tiene forma de sobrevivir vendiendo ese café verde a esa manera. De esa manera, pues entonces, digamos que la gente se ha quitado de las plantaciones, y adicional a eso está pues nuestro tema de cultivos ilícitos. Entonces, son como 2 temas muy tenaces, y que yo veo que sí hay una forma de vender nuestro café, y es vendiéndolo como un café especial. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que los caficultores tenemos que aprender a desaprender, porque ya la forma de cultivar no es de la misma manera, hay que cuidar el producto mucho más, hay que enseñarle a ese recolector que un fruto verde no se puede poner en esa canasta, porque si se pone en esa canasta, pues perdimos todo lo que habíamos hecho, se le perdió el dulzor, encontrarle el perfil a ese café es muy difícil, y estamos compitiendo con gente en el mundo que está haciendo unos desarrollos muy buenos también, o con un Costa Rica que trae cafés de todas partes, y entonces ellos están como que, digamos que abarcando el mercado de una forma también muy interesante, inclusive cogiéndonos a nosotros. A mí me impacta que yo a veces encuentro competencia afuera con cafés de Costa Rica, Claro. que me dicen este es un café colombiano, y yo digo, un momentico, pues si es de Costa Rica, es de Costa Rica, o si lo está vendiendo a través de Costa Rica como un café colombiano, es otra cosa, ¿cierto? Pero yo creo que depende de nosotros como valorar ese producto, hacer buenas prácticas de cultivo, hacer buenas prácticas de fermentación. Es que realmente tenemos que volvernos más creativos, o sea, mucho más creativos. Yo me he encontrado con unas personas, vea, alguien que estaba preguntando aquí por el café geisha. Yo me encontré con un caficultor panameño que tiene el geisha, y yo me ponía a ver y yo decía, pues que realmente el producto, digamos que el producto como tal está bien, ¿cierto? Pero así se lleve uno una semilla y la siembre, uno no va a hacer la fermentación que esta persona está haciendo. Y probablemente a esa persona ese producto no le va a salir igual el año entrante, porque precisamente es un cultivo y dependemos de muchas cosas, y un producto que yo lleve este año no lo puedo volver a llevar el otro año tampoco, y además eso es también lo que se vuelve interesante. Entonces, a mí me daría mucho pesar que todos perdamos la motivación de nuestro principal producto, que es el café, porque la verdad es muy bueno y es muy competitivo, y muchos de los cafés en el mundo los miden como nosotros. Ahora, no quiere decir lo que Hernán dice, que venderlo, por ejemplo, venderlo tostado, eso es increíble. Hay algunas marcas colombianas que lo están haciendo y lo venden tostado, y desde aquí, y están iniciando cadenas, por ejemplo, de tostadores de café en Estados Unidos. Entonces, ese valor agregado hace que de pronto la rentabilidad sea un poquito más alta y los márgenes sean como un poquitico más descansados para todo el mundo. Entonces, Excelente, no, sí. No perdamos, Muy, mejor dicho, no perdamos la fe, porque de verdad ver esas plantaciones y ver el producto en una feria de café especial. total. Otra cosa que les iba a decir, que ahora que me acuerdo de la feria de café especial, hace 2 años antes de la pandemia, la feria fue en Boston,
tuve esta experiencia que yo les quiero pasar ese mensaje, a ver si algún día nosotros los colombianos trabajamos en equipo. Yo llegué a esa feria y yo veo ese stand masivo de Café de Colombia, hermosísimo, muy grande, de todo, bueno, y un montón de caficultores independientes colombianos que yo decía, ¿por qué Colombia no tiene lo que tiene, por ejemplo, Etiopía? O sea, que los de Etiopía hacen todo un pabellón y se juntan todos y ahí está el caficultor y ellos le dan a uno las muestras y se ve como un grupo de gente fuerte. Entonces nosotros los colombianos no nos vemos así. ¿Por qué? Porque entonces es grandísimo y es Café de Colombia y hay para allá un montón de tan chiquiticos que no hacen tanta fuerza. La unión hace la fuerza y de verdad que qué rico que fuéramos capaces de trabajar más unidos y de verdad volver este producto como un producto que es representativo con una fuerza de todos. Sí, no, totalmente acertado con lo que acaba de exponer doña Estela y bueno, como ella dice, retomo las palabras que ella citó y no hay que perder la fe. Sí, tenemos un primer producto de línea que es el fruto del café como tal, ¿ok? Y tenemos que se tiene que seguir trabajando en torno a ello, desde muchos enfoques, ¿ok? Pero hay que seguir haciéndole y lo que mencionó con relación a los productores, sí, hay que enseñarle y sacarlos de ese chip. Yo sé que no es fácil, pero, hay una labor ahí que se tiene que gestionar para poder conseguir eso como tal. Entonces, no, Como casi bastante que interesante. Sí, estudiar más, ser sí, más creativos en sí, cómo sacar un café natural, cómo sacar un café sí, honey, o correcto. sea, eso es lo que está, y aprender a tostar, porque es que ese retostado de café que ya es una cosa que pierde todos los atributos del café, Total, eso total, tampoco sí. es, eso uno lo tiene que considerar, es como si fuera el vino, es lo mismo. Hay que Y yo me enseñar, imagino sí, que hay que, Hernán en San Cayetano debe tener, porque yo sí me le apunto a la visita, me sueño visitando San Cayetano. La verdad es que por ahí hice unas pruebas de taza antes de la pandemia, qué delicia, me encantaría. A todos están invitados. Muchas gracias, Cuadramos una fecha y nos vamos todos para San qué bueno, Cayetano. dicha. hay que hacer el cierre del curso por allá, don Hernán, Sí, entonces. Con aceptada mucho la gusto. invitación, Hernán. Qué rico. Sí, sí, felicitaciones, don Hernán, verdad. Muchas Bueno, gracias. entonces, vamos, entonces, dejamos por acá esta primera sesión hoy, bastante interesante entonces. Y bueno, dentro de 8 días continuamos con ella y seguimos charlando ahí, porque la idea y la invitación que hago es que integremos todos los temas que tengan allí, que ya nosotros pues que ya yo me encargo allí de ir socializándolo y de ir poniéndolo en el contexto para no perder un poco el enfoque del tema, pero todo lo que sea es bienvenido para que podamos construir unas buenas conclusiones de este capítulo como tal. Profe, tengo una consulta. Cuénteme. Buenas tardes. Es que yo conocí en el eje cafetero una finca que sacaba de la pulpa de café, sacaba aromáticas en Sí, bolsita, como consigue uno pues una aromática. sí. Em, ¿Usted conoce esa experiencia en otra parte o tiene pues alguna información adicional que nos pueda dar? O de No, pronto los compañeros. sí, información general como tal, yo no la tengo, pero sí he escuchado sí he tenido la oportunidad de leer algo al respecto de esa aplicación, de esas aplicaciones, y de ese caso en puntual me suena. No sé por qué tengo Aquí, como que lo alcancé a leer. No sé, don Hernán, si de Sí, es un pronto té. tenga algo. Hola. sí, aquí en Antioquia, Jericó, hay una empresa, Mm. se me escapa el nombre en este momento, pero es de Jericó. Yo Ellos creo que es tienen ese, yo creo que esa misma fue la que yo escuché. ellos tienen ese producto. Yo en algún momento empecé como a hacer unas pruebas y unos ensayos de una aromática también y saborizada inclusive, pero me metí como en otras cosas y eso en stand-by. Hola, buenas noches. Yo, pues en una visita que hice a Café Retiro, ellos comentaron acerca de una experiencia de unos
muchachos que hicieron pues algo relacionado, pero ellos tenían pues la pulpa, ellos vendían las pulpas como en un frasquito de vidrio y las vendían como aromáticas. La verdad no las probé, pero pues me dijeron que eran muy buenas también en el retiro. Yo les cuento que Excelente. yo tengo un tío que trabajó más de 26 años en la federación, en el comité departamental. Una de las personas que más conocimiento tiene en el proceso de secado del café. Él hoy está trabajando en una finca en Hawái. Está administrando una finca cafetera en Hawái que la empresa se llama Kona Coffee. Y él me decía el año pasado Qué que belleza. de momento la aromática de café a base de pulpa allá en Europa y en Asia es un producto muy aceptado y muy bien pagado realmente. Entonces es una muy buena oportunidad de negocio. Pero como dice Bueno, el profe Wilder, el mercado no está aquí, el mercado está afuera. sí, eso sí no, y los pongo en contexto en algo, que esa es la realidad. Nosotros porque estamos estudiando ahora mismo, estamos enfocados en el tema del café, pero si uno esto lo traslada a otros productos agrícolas, nos vamos a encontrar con una realidad muy parecida, muy, muy, muy parecida. Entonces, es un tema, pues, vuelvo y resalto lo que mencionaba doña Estela, no hay que perder la fe y hay que emprender porque vean los casos que dice don Hernán y si es posible y obviamente entonces la idea es retroalimentarnos con todo esto y mirar, mantener esa llama ahí encendida de ese emprendimiento. Lo que pasa es que también hay que buscar es donde los mercados donde el consumo es más alto, o sea, aquí el consumo de café no es tan alto, los países que tienen estaciones, entonces en invierno Exactamente. es mucho el café que toman o las bebidas pues como de este estilo que toman. Entonces ahí es donde uno se tiene que posicionar también. Y yo creo que los colombianos también estamos aprendiendo como a... Hay unas marcas independientes como estilo El Laboratorio de Café, Pergamino, todas estas marcas que han hecho un esfuerzo grandísimo por valorar el café de origen, el café que es comercio justo, que es café especial, que ha sido con buenas prácticas. Entonces, como que también ahí lentamente yo creo que también nos hemos como capacitado y nos hemos vuelto como un público mucho pues mejor consumidor también, pero sí es verdad que afuera hay muchas más oportunidades también porque también la economía es diferente. Y hasta que no nos quitemos de la mente que es que el café, el café no se paga como un tintico, entonces pues si seguimos pensando que el café tiene que valer 1.000 pesos porque es un tintico de greca, pues entonces no le vamos a dar el valor y el prestigio que realmente le ven afuera al café nuestro. Correcto. Bueno. Gracias. Bueno, entonces no, gracias a ustedes entonces por todos esos aportes que de seguro enriquecen más toda esta mesa aquí, por llamarlo así, de estudio que tenemos, que me gusta verlo más desde ese enfoque que cualquier otra cosa. Vamos a hacer entonces de esto bastante provechoso. Entonces, bueno, dejemos entonces hoy hasta acá. Me encantó entonces interactuar con todos ustedes, conocerlo así sea desde este enfoque, desde este punto de vista, pero bueno, de seguro que sí vamos a seguir por ahí dialogando mucho más cosas. Nos quedan 3 sesiones más y bueno, la idea es seguir debatiendo todos estos temas de la manera más productiva y sobre todo de la manera más estratégica. Claro que sí, muchas gracias Waldir y muchas gracias a todos los participantes que de verdad que Sí, cada también. comentario creo que nos aporta mucho. Feliz Claro, noche. claro, sí, señores. Bueno, entonces que Muchas pasen gracias, una una feliz feliz noche noche para y bueno, todos. Noche, listo. mil gracias. Ok, Hasta luego. chao, chao.